Hemos estado, o mejor dicho, estamos en un proceso de afirmarnos en algo que desde su perspectiva teórica puede resultar muy sencillo. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar y creo que eso es algo que todos digamos que podemos atesorarlo en forma fácil, pero en la práctica resulta un asunto un poquito más complicado. Y más complicado, ¿por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo identificar exactamente aquello en lo cual necesitamos ser renovados. Entonces, ese es parte de nuestro reto, nuestro desafío. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En esa afirmación el Señor está hablando de la importancia de poner nuestros pensamientos en función de la revelación. Yo recibo de Dios la mente de Cristo que me fue dada y desde la mente de Cristo las acciones comienzan a manifestarse. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Por eso la importancia de cómo piensas, porque como piensas, así eres, así somos. Entonces ahí el gran desafío que hemos abrazado desde este llamado de Dios a no conformarnos, sino permitir que seamos renovados en nuestra forma de pensar. Pero la pregunta para ya llevarlo a la práctica es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos sumergimos en ese proceso? ¿Sí? Porque otra vez, que necesito renovar mi manera de pensar, sí, bueno, listo. Y que necesitamos, permítame esta expresión, operar desde la mente de Cristo, sí, claro, eso lo tenemos claro en nuestra formulación teórica. Pero ¿cómo lo hago? Y ya hicimos una primera propuesta, ¿sí? Incluso como estamos hablando de un proceso de renovación, yo usé el término de estaciones. Entonces hablamos de una primera estación, como el primer paso en el que debo avanzar hacia lo que quiero lograr. Entonces ese primer paso lo llamamos una lucha frontal, una lucha a muerte con tu forma tradicional de pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de pensar, yo tengo una manera como veo la vida, como pienso de la vida, y de alguna forma mis acciones, mis palabras reflejan eso. Entonces necesito sacar eso. ¿Para qué? Para que pueda manifestarse la mente de Cristo que me ha sido dada. Entonces, partíamos del texto de Pablo a los Efesios cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al viejo hombre, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? Y ese viejo hombre, ¿cómo está? Viciado, pero ¿cómo? ¿Viciado de qué? De los deseos engañosos. Hicimos la aclaración. El viejo hombre no está viciado de acciones engañosas. No. Porque las acciones solo son el reflejo de los deseos. El problema del viejo hombre tiene que ver con los pensamientos, con lo que desea. El viejo hombre está viciado de deseos engañosos. Ese es el que tengo que despojar. Ese es el que tengo que sacar, erradicar, echarlo de mí, ¿no? Y renovarme en el espíritu de vuestra mente. Renovarme en el espíritu de vuestra mente. Y hacíamos también la aclaración. Nos hemos enfocado en el cambio de acciones. Yo antes hacía esto, ahora ya no lo hago. Vea, mire todo lo que ha pasado en mi vida. Sí, pero escúchame. Las acciones son importantes siempre y cuando sean el reflejo de lo que hay dentro de ti. Y yo les decía, mira, el enemigo no tiene problemas con auditorios llenos de personas que canten una verdad, pero que vivan de otra forma. Podemos reunirnos, cantar cosas espectaculares, reflexionar sobre cosas espectaculares, pero salimos de aquí y vivimos de otra manera. No, ¿sabe qué? Estremece las tinieblas
un hijo de Dios que entiende la verdad de la palabra y vive conforme a lo que cree. Amén. Bueno, una última cosa para repasar. También formulamos una definición de creer. ¿Recuerdan? Formulamos una definición de creer, a ver si la tenemos aquí. Entonces dijimos, porque la gente habla de creer, yo creo, sí, yo creo eso que la Biblia dice. Entonces hemos reducido creer a estar de acuerdo con lo que Dios dice. No. Así creen los demonios. Los demonios también creen, pero siguen siendo demonios. ¿Sí? Y yo no sé si de pronto esa sea la condición de algunos. No, la idea es que yo crea para que eso que creo transforme lo que yo soy. Entonces, la definición que articulamos, un poquito así como más elaboradita, dijimos, creer es el proceso mediante el cual una verdad declarada por Dios es aceptada por nosotros, pero no es simplemente aceptada como, sí, es cierto. No, aceptada ¿para qué? Para alterar, modificar y transformar lo que digo, lo que vivo y lo que soy. Eso se llama renovación de la mente, renovación de nuestra mente, cuando crees de esa forma. ¿Listo? Entonces, entramos a esa primera estación que, repito, llamamos una lucha a muerte contra nuestra manera tradicional de pensar. Y comenzamos a ampliar un poquito esto. ¿De qué se trata esto? Y usamos como referente el ejemplo de lo que sucedió con Moisés. Dios llama a Moisés para presidir el proyecto del Éxodo, pero ya aclaramos, no porque él fuese criado en el palacio, no porque él no tenía mentalidad de esclavo, no, porque a Dios en su gracia le plació llamarlo para eso, punto. ¿Sí? Aprovechó su formación, pero renovó su manera de pensar. Entonces, ubiquémonos ahí una vez más en Éxodo capítulo 2, leamos nuevamente el texto y ya entramos a desarrollar un poquito más este primer punto, esta primera estación. ¿Listos? Capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En la tierra de Madián. Ya hicimos una primera acotación. Dijimos, nuestra mentalidad por lo general se inclina a lo que tradicionalmente ha visto o a nuestros propios modelos de justicia. ¿Por qué Moisés actuó como actuó? ¿Por qué vio a un egipcio maltratando a su hermano y lo mató? Porque esa ha sido su formación. Él ha sido formado en medio de un pueblo que ha extendido su dominio a través de subyugar a las naciones vecinas, a quitar del medio a sus potenciales y reales enemigos. Entonces, Moisés, seguramente con algún tipo de formación militar y todo lo demás, con esa idea de que si alguien se levanta contra ti hay que acabarlo, hay que destruirlo, hay que matarlo. Entonces, cuando ve esa situación, actúa como ha sido formado y mata al egipcio. Pero es muy interesante, él sale con la idea de darle alivio a sus hermanos que están en esas duras tareas de opresión, y decide él que debe matar al opresor.
Al día siguiente hay dos de sus hermanos que están discutiendo, entonces le dice al que agrede al otro, mira, es tu prójimo, ¿cierto? Y entonces lo cuestionan. Bueno, ¿de cuándo acá usted es juez, no? Ayer tomó una acción con un patrón y hoy viene a tomar otra con otro patrón. ¿De cuándo acá, cierto? Y Moisés se estrella con algo que probablemente él no había considerado. Esa acción del día anterior de matar al opresor, de tomar la justicia por su propia mano, fue su idea, no respondía a nada que lo hubiera guiado el Señor. Y hablábamos de lo peligroso que es nuestro propio criterio cuando decidimos juzgar a otros. Pero el punto que queríamos enfatizar aquí es que nuestra manera de pensar casi siempre responde a eso que tradicionalmente hemos visto. Usted tiene un modelo de formación. Usted fue criado de cierta manera. A usted se le inculcaron ciertos principios y valores. Hay una serie de tradiciones de su línea familiar que están con usted, aunque usted a veces ni sea consciente de eso. Y muchas veces respondemos, la mayoría de las veces, de acuerdo a eso que está ahí dentro de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos llama a hacer? Sácalo. Ah, pastor, pero es que no es malo. No es si es malo o si es bueno. Sácalo porque tú debes operar con la mente que te ha sido dada. ¿Cuál? La mente de Cristo. Y decíamos, esa noche Moisés debió dormir convencido que había hecho, ¿no? Mejor dicho, hoy sí, los egipcios van a saber que mis hermanos no están solos. Convencido de que estaba haciendo lo mejor, aquello que iba a traer celebración a todos, pero finalmente se estrelló con sus propias acciones. Entonces ahora sí, vamos con una segunda consideración. Recuerde, para que tenga clara la estructura que estamos usando. Hasta ahora estamos en la primera estación, una lucha a muerte, una lucha frontal con mi antigua manera de pensar. Ahí estamos todavía. Entonces, de ese primer aspecto, una segunda consideración. Escucha, no esperes el aplauso o la felicitación de quienes te rodean, ni siquiera de los más cercanos. No esperes el aplauso o la felicitación. Cuando tú comienzas un proceso de renovación de tu forma de pensar, no esperes que todos se van a alinear a decirte, uy, espectacular, eso es lo que hacía falta, qué chévere, adelante. No. Ni siquiera los mismos israelitas apreciaron el riesgo en que incurrió Moisés por tratar de defenderlos. ¿Qué le dijeron este par de hebreos cuando intentó separarlos en medio de su disputa? ¿Qué le dijeron? ¿A usted quién nos nombró aquí? ¿Nos piensas matar igual que al otro? O sea, ¿de cuándo acá? Pero nota, Moisés salió con el convencimiento de que él estaba llamado para traer liberación, alivio, descanso a su pueblo, y se estrella con una reacción antagónica de sus propios hermanos. Pero escucha, cuando tú y yo comenzamos un proceso de renovación, cuando comenzamos a cambiar los antiguos paradigmas que vienen del sistema en el que hemos crecido, a veces ni siquiera en la iglesia, la gente nos dice, bien, hágale, qué chévere, ¿no? ¿Qué es por lo general? Incluso los mismos cercanos nos dicen, venga, cójala suave, no se ponga como tan radical. Se va a volver un legalista usted ahí con tanta. Usted, por ejemplo, decide asumir posturas radicales frente a ciertas cosas que usted sabe que son pecaminosas, y a cambiar, por ejemplo, el acercarse a ciertas personas, el participar de ciertas conversaciones, porque usted está con la idea de renovar su mente. Usted decidió que va a seleccionar lo que va a ver en el televisor, va a seleccionar lo que va a oír y todo lo demás. Cuando usted toma decisiones como esas, ¿qué es por lo general lo que te dicen las personas que están a tu alrededor? Ay, hermano,
Tampoco, pues, o sea, sí, está bien, ¿cómo es que dicen? Está bien el cilantro, el culantro. Bueno, yo no sé cómo es que le dicen ahí. Yo no sé cómo es que la expresión que usan, pero no tanto, ¿cierto? No tanto. Vea, usted está corriendo el riesgo de volverse un fanático, ¿sí? Cójala suave. Usted de pronto dice, no, voy a arreglar mi empresa, voy a comenzar a manejar todo de acuerdo a las normas, porque yo soy un hijo de Dios. ¿Qué es por lo general lo que te dicen los que están a tu alrededor, los del propio gremio? Ay, hermano, ¿usted qué? O sea, ahora nos va a echar a botes a todos, o no sé qué, ¿cierto? No lo tome tan a pecho, mire, tampoco. Y la gente que está a nuestro alrededor no lo celebra, no lo celebra. ¿Por qué te digo esto? Prepárate. No es un proceso de aplausos. Ese chico que de pronto se le salió en medio de sus amigos decir, no, yo pienso guardarme hasta el matrimonio, porque yo tengo claro que Dios bendice el ejercicio de mi sexualidad en el marco de una relación matrimonial. ¿Qué le hacen los compañeros del colegio, de la universidad? ¿Una fiesta? ¿Cómo es que? Bullying, ¿no? Vea ¿no? Ahora qué, se las va a dar de no sé qué, y esto y lo otro, o a la chica se le van encima y con una presión realmente demoníaca. Nadie te va a celebrar el que decidas abrazar en forma radical lo que Dios ha dicho tocante a nosotros. Pero no te rindas. Estamos en medio de un sistema que premia a los tramposos, que exalta a los infieles, que coloca como modelo a los que ganan en detrimento de los otros. Una sociedad que exalta como modelos los sistemas familiares que están en contravía de lo que revela la Escritura. Pero es en medio de ese sistema que estamos llamados a manifestar la mente de Cristo. Es en medio de este sistema que estamos llamados a mostrar lo que realmente somos en Él. Mira, es más, te digo algo. Si tú alguna vez de pronto te evalúas y te das cuenta que estás como muy en sintonía con lo que piensa todo el mundo, preocúpate. Porque es que hay una corriente de pensamiento en este mundo que nos quiere arrastrar. Y cuando tú sientes que vas ahí como empujado por la corriente, preocúpate. Porque esto es precisamente el diseño del enemigo para hacernos caer. Ahora, si siempre te señalan, te critican y te dicen que estás en contravía, probablemente es que vas por el camino correcto. Probablemente es que estás avanzando de tal forma que traes alegría al corazón de Dios. Entonces, prepárate. No te preocupes, porque la gente no aprecie, no celebre eso que tú estás empeñado en hacer. Como te dije hace algunos domingos atrás, no te preocupes por lo que otros dicen, preocúpate por lo que Dios ha dicho. Preocúpate por lo que Dios ha dicho. Entonces, esa sería nuestra segunda consideración. Una tercera consideración en este proceso de ir en contra, de ir de frente contra la antigua manera de pensar, es que siempre te encontrarás con la enfurecida ofensiva de las tinieblas. Siempre. Nota algo. Este par de hebreos a los que Moisés quiso ayudar, no solamente no lo atendieron, sino que además lo rechazaron, lo acusaron. Y yo no sé,
seguramente fueron los que comenzaron a contar, a promover lo que Moisés había hecho, a tal punto que hasta Faraón, a los oídos de Faraón, llega la acción de Moisés. Ahora, ¿qué hace Faraón? Faraón enfila todo su esfuerzo para acabar con Moisés. La cabeza de Moisés ahora tiene precio delante de Faraón. Y él no iba a aceptar esos brotes de insurrección. Y quería ahora acabar con Moisés. No quiere negociar con Moisés, no quiere proponerle algo, quiere acabar con Moisés. Y otra vez, esto es lo que nosotros necesitamos entender. Todo el sistema de ese momento se levantó contra Moisés. Cada vez que tú y yo decidimos tomar acciones radicales para abrazar de manera decidida lo que Dios ha dicho y introducirnos en un proceso de renovación, todo el sistema se levantará. Todo el sistema se levantará para tratar de aplastar esas iniciativas de reino. Siempre encontrarás una enfurecida ofensiva de las tinieblas. Hay cosas que uno aprecia en medio de esta sociedad y es muy interesante. Mira, uno puede ver cómo el sistema va fortaleciendo tendencias que se hacen cada vez más poderosas y que atentan contra lo que Dios ha establecido en la Escritura. Y hay un ejemplo que usted seguramente lo ha escuchado en muchas ocasiones y que es de los más visibles hoy en día. Uno puede, por ejemplo, observar esto que ha pasado con las comunidades LGTB, ¿cierto? TBTI, algo así, yo no sé cuántas letras más son. Pero, nota, hace unas décadas atrás, ni siquiera tenemos que devolvernos tanto, unas 3 décadas atrás, 3, 4 décadas atrás, era un grupo estigmatizado, perseguido, señalado, ¿cierto? Personas con este tipo de tendencias de alguna manera ocultaban su cuestión. ¿Por qué? Porque en cualquier momento eran no señalados, y en lo que en ningún momento debemos aprobar tampoco ni nada de eso, pero esa era la realidad, ¿cierto? ¿Qué ha venido pasando en el paso del tiempo? ¿No? La agenda de estos movimientos ha venido afirmándose de tal manera que ya no son señalados ni perseguidos. Es más, ahora uno siente que los perseguidos somos los que pensamos diferente a ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es solamente el hecho de estar haciendo este comentario y que esté circulando por una red social en este momento, ya es un riesgo que yo estoy corriendo por el hecho de, y otra vez, no estoy haciendo ningún tipo de comentario ni despectivo, ¿sí? Pero estoy tratando de ilustrar una realidad que es completamente evidente, ¿no? Entonces, este grupo pasó de perseguido a perseguidores, con un agravante, ¿no? Con un agravante. Ellos, por ejemplo, pueden en una expresión pública mofarse de cualquiera de nuestras expresiones de fe, ¿cierto? De salir disfrazados de la Virgen María, de Jesús, en actos obscenos con otro disfrazado de Jesús y todo lo demás. Y nadie los cuestiona por eso. Pero alguien hace un comentario público que cuestione algo de lo que ellos hacen, inmediatamente es estigmatizado por la sociedad. Vuelvo y repito, o sea, el asunto es que no está bien que sean perseguidos de esa manera casi, pero ¿qué ha venido sucediendo en medio de este cambio? Algo que la sociedad ha venido afirmando y con agravantes mucho más delicados. Mi esposa me compartía en estos días un video muy interesante de una señora que publicó en redes sociales una visita a una biblioteca, una librería inmensa,
Y era muy interesante de ver cómo en los estantes de los bebés, ¿no?, están los libros ilustrados de los nuevos modelos de familia que el sistema está promoviendo ahora, y completamente ilustrados para bebés, ¿no? Mira, este es mamá con mamá y la hija, ¿cierto? Este es papá con papá y el hijo, este no sé qué, y todo ese tipo de cosas. Y es parte de un sistema, de una forma de pensar que el sistema está tratando de que nosotros abracemos como normal, ¿sí? Y vuelvo y te repito, porque cada vez que nos levantamos para movernos en la agenda de Dios, el sistema se levantará enfurecido para tratar de aplastarnos. Este es exactamente lo que el texto ilustra en el caso de Moisés. Pero llegamos al punto donde quiero capitalizar como el principal desafío de la palabra para nosotros en esta mañana. Les he mencionado 3 cosas de esta primera estación, ¿cierto? En nuestra mentalidad responde a lo que tradicionalmente hemos visto, a nuestros modelos de justicia. Por favor, no esperes el aplauso ni la celebración de nadie. Prepárate para ser estigmatizado, para el bullying que te van a hacer por lo que has decidido ahora vivir. Y prepárate también para una enfurecida reacción de las tinieblas. Pero hay un último aspecto que quiero mencionar en esta primera estación, y es algo que sucede con Moisés. Después de que lo que él hace es descubierto y Faraón le pone precio a su cabeza, Moisés tiene que salir huyendo. Y Moisés termina siendo exiliado. Y ahora es sometido a un proceso bastante rígido de parte de Dios. Comienza a vaciar tu mente de los antiguos paradigmas. Disfruta los exilios divinos. Moisés es exiliado. Y es exiliado, y es un tiempo en el que Dios trabaja con él. Pero es un tiempo donde toda esa cosmovisión de su crianza, de su formación, todos esos valores y principios que había recibido, todo eso no le sirvió para nada. Y Dios se ocupó de sacar hasta lo último que había en la mente y en el corazón de este hombre. Dios llevó a Moisés al exilio. Y de alguna manera es como la figura de lo que debe pasar con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza debe ser despojada, debe ser vaciada, debe ser exiliada, si me permiten la expresión. El tipo que se crió en palacio, el hombre que fue formado con toda la cultura egipcia, conociendo las deidades egipcias, seguramente el lenguaje, pero que tenía una ventaja: también conoció al Dios de su pueblo, también conoció la formación de su pueblo. Este hombre que tenía de un lado y de otro, y que tenía tanta formación y capacidad, ahora está solo. No tiene el reconocimiento de su crianza. No tiene el respaldo de la hija de Faraón. Donde él está en este momento, no le sirven para nada sus brillantes ideas, sus planes, sus estrategias, sus ínfulas de grandeza, de príncipe, que puede quitarle la vida a este y separar a aquellos y todo lo demás. Nada de eso le sirve ahora donde él está. Y de alguna forma, esta es como la cereza en el pastel de este proceso que se da en la primera estación, ahí donde necesitamos luchar contra nuestra antigua manera de pensar. Es el momento en el que yo me pongo delante de Dios para reconocer que todas mis brillantes ideas y pensamientos y logros y acciones no sirven de nada. No sirven de nada. Es muy interesante. Aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle que es bien bonito en el texto. Si usted conoce la historia, pues
fácilmente la va a seguir conmigo. Y si no la conoce, por favor, léala esta tarde, porque entonces está como grave, ¿cierto? Porque esta es una de las historias más conocidas de la Escritura. Pero Moisés sale y él llega y la primera cosa que hace es defender a un grupo de mujeres pastoras que no las dejan darle de beber a sus rebaños. Unos pastores les impiden a estas mujeres darle de beber y Moisés las defiende. ¿Recuerdan eso, cierto? Entonces ellas van donde su papá y le cuentan la historia. El papá les dice: ¿por qué llegaron tan temprano? Dice: no, es que hoy sí pudimos darle de beber a nuestros rebaños rápido porque alguien nos defendió y pudimos acceder al agua. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que las hijas, estas señoras, le dijeron a su papá? ¿Qué expresión usaron para hablar de Moisés? ¿Cómo? Un varón egipcio. ¿Sí? Miren lo irónico de la escena. Moisés tiene que salir huyendo de Egipto porque decidió identificarse con su pueblo, los hebreos. Ahora sale huyendo y las primeras personas que lo ven dicen: ¿este es qué? Es un varón egipcio. Mire qué irónico. Él está identificándose y defendiendo a su pueblo, los hebreos, de los egipcios. Pero cuando sale fuera de ese entorno, lo ven y dicen: uy, un varón egipcio nos defendió. Escucha, este hombre es israelita, pero su identificación con los egipcios es innegable. Recíbelo de parte del Señor. Hay muchos que, siendo hijos de Dios, su identificación con el mundo es innegable. Y difícilmente alguien allá afuera te reconoce como un hijo de Dios. Mira, ¿recuerdas este fenómeno? Los que son de antaño saben. Hace que unas 4 décadas atrás, para no irnos tan lejos, ¿cómo se reconocía a un cristiano evangélico? Usted veía la chica con con la falda larga, con el pelo por acá. La expresión que esa me la aprendí yo, se la escuché a alguien, me pareció muy curiosa, con la cara lavada, ¿no? Entonces tú la veías y tú decías: el chico como con la camisa por dentro y el desodorante bíblico, ¿cierto? La Biblia ahí bajo el brazo, ¿cierto? Ese es el evangélico, el cristiano evangélico. Escucha, cuando uno mira ese cuadro, uno dice: qué triste que el mundo solo nos reconocía por nuestra forma de vestir, por nuestra apariencia. Pero hoy, varias décadas después, decimos: por lo menos nos reconocían. Por lo menos. Vea, hoy en día, usted va y se encuentra, ¿no? Y dice: ve, y eso es evangélico. Yo soy evangélico, yo soy cristiano evangélico. Ay, ¿usted qué va a ser cristiano evangélico? Hoy ni que lo digas te creen. ¿Usted qué va a ser cristiano evangélico? ¿Cómo habla usted? Así no hablan los cristianos. ¿A dónde va usted? Allá no van los cristianos. Esas cosas que usted hace en la universidad, los cristianos no hacen. O sea, mira lo curioso. Antes una chica no necesitaba hablar. Ella entraba por la puerta de la universidad y todos decían: ojo, esa es evangélica. Pilas, esa es evangélica. Y vuelvo y digo, pues triste que simplemente sea por la apariencia. No necesitaba hablar. Pero hoy, aunque hablen, no le creen. No le creen. Entonces,
eres hijo de Dios, pero con una clara identificación con el mundo. Aquí está Moisés, queriendo que lo reconozcan como el defensor de los judíos, como el libertador de los israelitas. Pero las primeras señoras que lo ven dicen: ay, bueno, nos ayudó un príncipe, un varón egipcio. Un varón egipcio. Y es curioso, es esa sensación de no saber. Nosotros tenemos claro, por teoría, que no somos de aquí, pero no vivimos como si fuéramos de allá. ¿Sí me hago entender? Tenemos claro, y decimos: no, es que yo no soy de aquí, nosotros no somos de este mundo. Pues entonces evidencia de dónde es. Pero estamos como Moisés, no somos ni de aquí ni de allá. Y mira esa sensación de Moisés, mírala reflejada en su hijo. Moisés, ¿recuerdan el nombre que le puso a su primogénito? Bueno, él se casa con una de estas señoras a las que ayudó. O sea, pilas cuando ayudes a alguna señora por ahí, porque el Señor te puede estar mostrando algo, ¿cierto? Ella terminó ahí y tuvo un hijo. ¿Recuerdan cómo lo llamó? Gerson o Gersón, ¿cierto? ¿Qué significa? Forastero. Así se sentía Moisés. Y ese nombre le puso a su hijo, forastero. Otra vez, sí, escuche, yo no soy forastero, yo soy peregrino. Yo voy hacia una patria, yo voy hacia el cumplimiento de un propósito, yo voy en el marco del cumplimiento de algo que Dios estableció, pero yo sé de dónde soy. Yo tengo que tener claro de dónde soy. Pero repito, esto termina siendo bastante triste. La voz y las iniciativas del príncipe egipcio, ahí donde está, ya no le sirven para nada. Moisés termina teniendo como únicos receptores de sus mensajes o de sus quejas unas ovejas, que por cierto no eran ni de él, eran del suegro. Y como te digo, el trabajo pastoral o pastoril en esas regiones no es como eso que uno ve en televisión, que sacan unas ovejas de unos cercas ahí a unos valles hermosísimos. No. Ahí tocaba llevar los rebaños largos recorridos, buscando lugares donde las ovejas pudieran pastar, porque es una zona bastante desértica. Eran largas jornadas de soledad que fueron poco a poco arrancando de Moisés toda pretensión de estrellato, de protagonismo, de ínfulas de grandeza. Todo eso durante ese tiempo Dios se encargó de irlo arrancando. Fue un proceso de años. Algunos estudiosos dicen que aproximadamente unos 40 años, hasta que Dios lo vació completamente para poder colocar en él el depósito de su llamado y de su gloria. ¿Por qué no manifestamos la mente de Cristo que nos ha sido dada? Porque todavía seguimos gobernados por los pensamientos que hemos traído de nuestra formación. Y uno dice: uy, hermano, 40 años y semejante proceso, y esto suena como un poquito desalentador. Pero escucha, te voy a decir por qué suena desalentador. Moisés tuvo que vivir un proceso donde lo de afuera tuvo que afectar lo que estaba dentro. Me explico. Para que este proceso se diera en Moisés, él tuvo que acceder a una revelación de Dios que vino de afuera. Vamos a hablar un poquito más de eso en una próxima charla.
eso que vino de afuera. Entonces Moisés tuvo que vivir todo ese proceso, que todo eso se vaciara, y cuando ya no había nada de todas esas ínfulas de grandeza en él, entonces de afuera Dios se le revela. Usted y yo tenemos una kilométrica ventaja frente a Moisés. Con nosotros es distinto, porque nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Porque en nosotros el proceso no es de afuera hacia adentro, en nosotros el proceso se da de adentro hacia afuera. Porque usted y yo ya tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado, aleluya. La mente de Cristo que nos fue dada, gloria al Señor. Y es de adentro donde se manifiesta, de adentro. O sea, es el proceso que se da dentro de nosotros. El vaciamiento es entregarle la soberanía a quien tiene el control de nuestra vida. Entonces el gran desafío es pensar como Cristo. Entonces uno dice, ¿pero podemos acaso pensar como Dios? Mira esto. Lo voy a decir de una forma que puede sonar un poquito así como extraña. Dios puso sus pensamientos en un cuerpo humano. ¿Qué hizo Dios? Se hizo hombre. En Cristo Jesús se hizo hombre. Al hacerse hombre en la encarnación, la mente de Dios se manifestó a través de Jesús de Nazaret. El Hijo se encarnó y en Jesús de Nazaret estaba en ese hombre la mente de Dios, la mente de Cristo. Ahora, hoy la mente de Cristo también se manifiesta en un cuerpo, pero no en un cuerpo humano, sino en un cuerpo resucitado, en un cuerpo resucitado y glorificado. ¿Quién es ese cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Usted y yo. O sea, este cuerpo que nosotros formamos hoy tiene la mente de Cristo, gloria a Dios. Pero como te dije el domingo pasado, todo proceso glorioso de Dios comienza con la muerte. Y por eso hablamos de una lucha a muerte con esa antigua manera de pensar, una lucha frontal contra esa forma de pensar. Ese es el gran desafío. Ahora, escuche esto. Yo les dije el domingo pasado, fue muy lindo. Ahora al final de la primera reunión se me acercó un hermano y me dijo: pastor, hice la tarea. Me puse a evaluarme todo lo que yo digo, lo que yo hago y esto y lo otro. Entonces me dijo: saqué 2.9 sobre 10. Entonces yo le dije: y sacó buena nota. A mí no me fue tan bien esta semana. Me dijo: saqué 2.9 sobre 10. Recuerda que les dije el domingo pasado, comiencen un proceso de autoevaluación y te di el parámetro. ¿Alguien lo recuerda o no? No. El domingo pasado, 5 de septiembre, Bucaramanga, Santander, Colombia. No recuerdo. La idea era, todo lo que tú dices, de pronto dijiste algo, entonces piensa, esto que digo apunta a que Cristo sea glorificado. Esto que hago apunta a que Cristo sea glorificado. Entonces la idea era comenzar como a evaluarnos en esas cosas que decimos, que hacemos todo el tiempo. Pero hoy me gustaría invitarles a hacer algo en esa misma línea. Estamos en una lucha frontal contra la antigua manera de pensar, que está aquí como resultado de nuestra formación. Y a veces descubro que muchos de los que hoy llamamos pensamientos cristianos
es simplemente ediciones que hemos hecho de formas de pensar mundanas. Sencillamente les hemos puesto un ropaje de piedad y ya. A ver, voy a darles algunos ejemplos. O mejor, voy a invitarles a que ustedes mismos den algunos ejemplos. Escucha, piense por un momento en qué cosas identifican la forma de pensar de la sociedad de hoy. Piense en algunos de esos paradigmas mentales que gobiernan la sociedad de hoy. ¿Qué cosas están como en la mente del hombre de hoy y que son vitales para ellos? A ver, mencióneme alguna. ¿Cómo? El facilismo. Y digamos, permíteme complementar un poquito lo que dices. El facilismo y sobre todo el asunto de la inmediatez, ¿no? Hoy estamos en la edad de lo instantáneo, del microondas. Esto tiene que ser ya. Usted, todo lo que. Entonces, ¿qué hay detrás de este pensamiento? Una sociedad que quiere que todo sea ya, ¿sí? Es una sociedad que no tolera procesos. Es una sociedad que le da la espalda a los procesos. Entonces, y esto se refleja en todas las áreas, ¿no? Mira, por ejemplo, los procesos educativos. Cada vez más las universidades están preocupadas por la deserción, porque hoy un chico dice, no, meterme 5 años en una universidad. O sea, no, yo, mira, a ver, me voy con mi tío a trabajar y eso ya el próximo fin de semana ya tengo plata, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Y otra vez, no es que esta no sea una alternativa. Puede ser que de pronto trabajar con tu tío sea una alternativa, pero escúchame, pero lo que hay detrás de eso es una persona que no está considerando el asunto de los procesos, ¿sí? El asunto de los procesos. Mira lo que pasa, por ejemplo, con la incursión tan temprana de los chicos en la sexualidad o en la genitalidad, para ser un poquito más puntuales, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos de conocer a alguien, de respetar el tiempo de Dios, de aceptar el tiempo de Dios para incursionar en una dimensión de deleite sexual, no, eso es ya, eso se refleja en las relaciones. Un chico no quiere tener una relación de amistad, conocer a alguien, considerar, no, pues miremos a ver, arranquemos o vámonos a vivir a ver si funciona, si no, ¿por qué? Todo, y estoy mencionando quizás las áreas pero usted puede ponerlo en cualquier área de la vida. Este es un asunto que está enquistado en la mentalidad de esta sociedad, lo inmediato. Y esto afecta el asunto de que todo en la vida se da a través de procesos, pero nadie quiere sujetarse a procesos. Otra de esas cosas que identifican a la forma de pensar de la sociedad de hoy. A ver, ahí en redes, no sé si alguien, ¿cómo? Esa es otra. Y esta es una sociedad que ha hecho al hombre la corona de todo, ¿cierto? Entonces, todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la apariencia, lo que tiene que ver con el bienestar, lo que tiene que ver con la comodidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que moverme en la vida, todo lo que yo haga en la vida debe apuntar a que yo esté mejor. Yo. Una cultura 100% antropocéntrica, una cultura que solo piensa en la realización, el bienestar del ser humano como tal. Entonces, este es algo que gobierna de manera radical la sociedad de hoy. A ver, otro. La tolerancia, que ya vimos el ejemplo de cómo ciertas cosas. Y digamos que esta es una sociedad que ha desconocido la existencia de los límites que son naturales. Lo vemos desde la creación misma. Dios coloca límites al huerto donde pone al hombre, porque los límites son parte del diseño divino. Pero estamos frente a una sociedad que ha diluido por completo, borrado por completo los límites. Lo vimos en el ejemplo ahora de estos movimientos que, por ejemplo, proponen nuevos modelos de familia, porque hay que, todo vale, ¿cierto? Eso no. Uno más, a ver.
Bueno, también. Cómo se ha endiosado la ciencia, la tecnología, los logros, que en últimas también apuntan a lo que el hombre es capaz de hacer, ¿no? Ahora, note por favor eso. Y note cómo, por ejemplo, eso que es parte de la manera de pensar del mundo, ha permeado la iglesia, ha afectado a la iglesia, se ha metido dentro de la iglesia. Por ejemplo, hoy nos cuesta trabajo aceptar los procesos de Dios en nosotros, porque no apreciamos la manifestación del varón perfecto en nosotros, sino que seguimos gobernados por un pensamiento que viene del sistema. Pero eso no es malo, eso no lo vemos tan grave. No, claro que es grave. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo primero que tú quieres que te pase cuando estás en medio de una prueba? Superar la prueba. Pero yo voy a la Biblia y la Biblia me dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, la primera cosa que Dios espera que yo haga es que lo celebre, que me alegre. Y luego que comience a identificar lo que Dios está haciendo. Pero como yo vengo permeado por una mentalidad que me dice: ya, eso es ya. ¿Tienes un problema? Entonces, es más, ven, oramos y ya te vas, listo, ¿cierto? Ven y pongo las manos sobre ti y te vas, ya se arregló el problema. Entonces, en vez de sujetarme a un proceso de Dios, yo acerco la cabeza a alguien que me ponga la mano encima y ore para que el problema desaparezca. ¿De dónde vienen todas esas prácticas? Son simplemente el resultado de una mentalidad que traemos del sistema, que viene del sistema. Este asunto del bienestar, de todo esto centrado en nosotros mismos. Nota, las personas llegan a la iglesia y todo su acercamiento a Dios, toda su comprensión de Dios, gira en torno ¿a quién? A mí. ¿Por qué viene la mayoría de gente a una iglesia? ¿O a qué viene mejor? A buscar. Yo voy a buscar de Dios. Aquí tenemos la idea de que Dios nos dé. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de todo. Y mira lo interesante de esto. Nota esto. Una frase que otra vez suena muy piadosa, pero detrás de esa frase hay un pensamiento que viene del sistema. Yo vengo buscando más de Dios. ¿Más de Dios? Yo te pregunto, ¿qué más te puede dar Dios si te dio a su Hijo unigénito? ¿Qué más te puede dar Dios? El problema tuyo no es con lo que te falta de Dios, sino con la incapacidad de manifestar lo que te ha dado. Ese es mi problema. No es que me falta algo que Dios no me ha dado. Es que no he podido manifestar lo que ya he recibido. Esa es mi gran dificultad. Pero otra vez, ¿qué hay detrás de esas frases que suenan muy piadosas? Nota, por eso te decía hace un momento, ¿qué hacemos con esos pensamientos? Los seguimos albergando en nuestra mente y les ponemos un ropaje de piedad. Mira te pongo otro ejemplo. Uno de los valores de este sistema, la hipersexualidad, ¿no? Estamos frente a una sociedad que no dice nada, que no transmite ningún mensaje, sino es a través de una imagen sexual, a través de una expresión sexual, a través de explotar la sexualidad en el ser humano, ¿cierto? Entonces, pero ese tipo de pensamiento es un pensamiento que es tan recurrente que hemos venido incluso aceptándolo nosotros. Te voy a poner un ejemplo.
Entonces, y te menciono esto porque lo vi hace poco en una publicación. Entonces sale, por ejemplo, la foto de una bebé con una faldita toda provocativa, pero es una bebé que medio camina, ¿cierto? Entonces, por un lado está el hecho de que miramos cómo se viste a una bebecita con ropas de esa naturaleza, por favor. ¿Cómo se le pone a una bebé atuendos de esa naturaleza? Pero entonces debajo de la foto está el comentario, ¿no? Que dice, por ejemplo, por eso es que a los 12 años aparecen embarazadas. ¿Ves? El comentario de un hermano. ¿Notas lo que te quiero decir? O sea, que la sociedad vista a sus hijos así ya es aberrante. Pero que yo como hijo de Dios solo los vea a través de los lentes de la sexualidad es terrible. Pero además de eso, peor todavía, que me levante a hacer juicio. Y hasta profecías de esa naturaleza. ¿Qué es lo que ese comentario de ese hermano está reflejando? Una mente completamente gobernada por la hipersexualidad del sistema. ¿Sí ves? No solamente está respondiendo a lo mismo, sino que incluso está pasando al nivel del juicio. Escúchame. Esta es una sociedad que solo piensa en el tener, en el poseer. No hay valor más preponderante en medio de esta sociedad que tener. Eso que te mencionaba ahora, llegamos a la iglesia y lo único que queremos es tener. En el mejor de los casos, pues tener más de Dios, ¿cierto? Pero en expresiones aún bien aberrantes de esa, entonces queremos tener poder, tener reconocimiento, dinero. Entonces vemos, por ejemplo, cómo la teología misma se ha permeado, ¿no? Entonces es que hasta el término suena, tenemos una teología de la prosperidad. Hasta el término suena como, pero es simplemente el reflejo del esfuerzo de tratar de disfrazar de piedad uno de los pensamientos que gobierna la mentalidad de los impíos. Ojo, el gran reto que nosotros tenemos es vaciar por completo, permitirle a Dios, disponernos delante de Dios, exiliarnos con el Señor, en la intimidad con el Señor, para que Él pueda hacer de nosotros esa vasija de honra en la que pueda depositar la plenitud de su gloria y manifestar la mente que nos ha sido dada. Por eso te dije al iniciar, este es un tema muy sencillo en su formulación teórica, pero bastante complejo en su apropiación práctica. Porque cómo nos cuesta trabajo. Yo mencionaba esta mañana que a mí me aterra cuando yo oigo desde un púlpito a alguien diciendo, es que lo principal en el proyecto de Dios es la familia. No hay nada más importante para Dios que el matrimonio. ¿En serio? Y otra vez, no estoy diciendo que no sean importantes, pero cuando yo voy a la Escritura, Dios todo lo hizo en Él, por Él y para Él. Lo principal en el proyecto de Dios es la manifestación de su Hijo eterno. Si yo tengo eso claro,
mi familia se ajustará a la manifestación del Hijo de Dios. Pero ¿de cuándo acá? Entonces tenemos iglesias enfocadas en la familia, enfocadas en las parejas, enfocadas en los niños, enfocadas en no sé qué. No, las parejas, la familia, los niños son parte del desafío misional que tenemos como iglesia, pero no se nos puede olvidar que el centro del propósito de Dios es la manifestación gloriosa de su Hijo. Mi esposa no necesita un mejor esposo. Mi esposa necesita a Cristo manifestado a través de su esposo. Porque lo que mi esposa necesita es a Cristo, no un mejor esposo. A Cristo. Pero otra vez, a veces la línea es tan delgadita que nos cuesta trabajo identificar. Así que esa es la tarea para esta semana. Tú vas a identificar en tu praxis cristiana, en el ejercicio de tu fe, cuáles cosas han terminado siendo pensamientos del mundo, que les hemos puesto un bonito ropaje de piedad. Escúchame. El hombre de hoy busca bienestar. Dios no está comprometido con tu bienestar. Él busca el cumplimiento de su propósito en ti. El mundo de hoy está preocupado por la apariencia. Está preocupado por la realización. Nosotros solo nos realizamos cuando nos escondemos por completo en Cristo. Ahí alcanzamos la plenitud de nuestra realización hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ves, no es tan sencillo. A Moisés le costó 40 años. Ahora, no te desanimes. Tú solo llevas 40 minutos. Pero no te desanimes. Recuerda, Moisés tenía una tremenda desventaja en comparación a nosotros. Lo que Moisés buscó por 40 años en ese desierto, a ti y a mí ya no fue dado a través del nuevo nacimiento. Aleluya. El proceso nuestro es de adentro hacia afuera. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el desafío de tu palabra, Señor. Qué complicado es, Señor, someternos a procesos de autoevaluación. Porque no nos gusta. Quizás como Moisés estamos convencidos que tenemos la razón, que todo lo que hacemos está bien, porque lo hacemos con la mejor intención. Y nos cuesta trabajo, Señor, sacudirnos de esa forma de pensar que hemos cultivado por herencia, por formación, por educación, por tradición durante tanto tiempo, Señor. Hemos entendido aquí en nuestro razonamiento que nuestras mejores intenciones no sirven de nada, Señor. Pero queremos ahora poder aplicarlo en nuestro día a día, Señor. Queremos ejercitar la mente de Cristo que nos ha sido dada, Señor.
que podamos ir de frente en esa lucha radical con esta antigua manera de pensar, Señor. Y que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que nace en el corazón de Dios y que se manifiesta en nosotros para transformación de vida. Gracias, Señor. Señor, que podamos sentir al Espíritu Santo redarguyéndonos. Que podamos, Señor, en este modo permanente de evaluación, descubrir, identificar cuando nuestras palabras, nuestras acciones se inclinan a perpetuar lo que hemos recibido por tradición. Renunciamos a todo eso, cortamos con todo eso, lo despojamos de nosotros para abrazar lo que tú nos das por revelación, Señor. La revelación de tu palabra. Que tus palabras alumbren nuestros pasos, como decía el salmista. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén.